¿Qué tal amigos? Espero se encuentren bien el día de hoy. Hoy quiero compartirles un nuevo video referente a uno de los autores que desde que comencé a leer inmiscuirme en la literatura, pues me fascinó. Ya tenía mucho tiempo que quería hablar de él, pero pues no se me daba la oportunidad o tenía algunos sesgos que quería ir puliendo. Y el día de hoy quiero compartirte a través de este video a este filósofo que logró revolucionar la filosofía o el pensamiento filosófico de su siglo, pero que hasta el día de hoy sigue marcando una trascendencia importante. Este filósofo, desde que comencé en mis inicios a leer, me ha cautivado con sus diferentes obras, pero hasta el día de hoy sigue excitándome con todo los aportes que hizo a la filosofía y a la sociedad. En su momento, en el siglo XIX, cuando él era una figura representativa para los diferentes intelectuales, pues logró marcar una ruptura moral dentro de su sociedad y dentro de su círculo de amigos intelectuales. Y de él quiero hablarte el día de hoy, es Friedrich Nietzsche, el filólogo que logró revolucionar la filosofía en su tiempo. Pero antes de meterme a la parte medular del tema, quisiera especificar que voy a estar hablando en 3 videos, pues prácticamente de diferentes conceptos de Friedrich Nietzsche. Por ejemplo, en este primer video quiero hablar de Friedrich Nietzsche, quién es. El segundo video que voy a estar planteando, o el segundo tomo, voy a hablar de Friedrich Nietzsche y el concepto del superhombre. Y en el tercer video voy a hablar de Friedrich Nietzsche y la transformación del espíritu a través de la metáfora que utiliza, que fue la del camello, el león y el niño. Sin más preámbulo, pues vamos a comenzar a definir quién es Nietzsche. Friedrich Nietzsche es una figura representativa desde su entonces, desde el siglo XIX, porque logró crear ese choque psíquico en la sociedad. Sus obras literarias marcan una pauta muy importante dentro de su momento, ya que Nietzsche, a través de sus obras o de todo lo que él escribe, marca esa ruptura psíquica, pero son muy polémicas sus obras con los valores morales, los valores aristocráticos de su tiempo y de su sociedad. Entonces, hay diferentes obras que Nietzsche hace, que son varias, pero dentro de las cuales solamente voy a señalar las que yo he leído, como por ejemplo Más allá del bien y del mal, El Anticristo, el regreso o el retorno más bien de la tragedia, y uno de los libros que más me gustó, Así habló Zaratustra, cuando utiliza al profeta Zaratustra para ilustrar diferentes acontecimientos. Entonces, bajo ese régimen son las obras, y hay otras que Nietzsche ha escrito desde su entonces. Quiero puntualizar que Nietzsche nace el 15 de octubre de 1844 en un pequeño poblado llamado Lessing, en Alemania, y prácticamente el lugar donde nace Nietzsche es en una familia nuclear con un sistema patriarcal donde los principios o los valores morales son judeocristianos. De hecho, el padre de Nietzsche es un pastor luterano que muere cuando Nietzsche tiene 4 años de edad. Con el paso del tiempo a Nietzsche se le inculcan pues esos valores judeocristianos, y también a que él en algún momento pudiera llegar a ser un pastor. Con el paso del tiempo, pues Nietzsche desarrolló diferentes habilidades, que él es un filólogo, un poeta y un músico. En esta parte sí quiero puntualizar y abrir un paréntesis porque me parecen interesantes algunas cosas que comentan diferentes autores. Lo primero es que Nietzsche sí tenía con las relaciones amorosas, pues era muy malo porque no se le daba esta parte. Se enamoró en su vida de 2 personas que marcaron una trascendencia importante, pero esto solamente fue un enamoramiento porque nunca le correspondieron. La primera de ellas fue Cosima, la esposa de Wagner. Wagner en algún momento para Nietzsche se convirtió en uno de sus más grandes referentes intelectuales, pero con el paso del tiempo conoce a Wagner y hacen una relación amistosa. En ese momento llega y se enamora de esta mujer llamada Cosima, que está casado con Wagner, y ese amorío pues no se puede dar porque hay un impedimento, ¿no? Posteriormente hay otra mujer en la vida de Nietzsche, que es Louise Anders, que es una rusa, que es psicoanalista y feminista, y es una intelectual también de su tiempo. Nietzsche de hecho le declara su amor, le dice que se quiere comprometer con ella, pero esta mujer hace caso omiso y no le corresponde a Nietzsche. Por otro lado, también quiero especificar que el tema de la música para Nietzsche no se le dio.
aprendió, pero nunca fue alguien relevante o trascendental dentro de la música. Por otro lado, quiero aclarar, he escuchado a diferentes personas, autores, decir que Nietzsche estudió filosofía. Y quiero aclarar esto, Nietzsche no estudió filosofía. Lo que él estudia es filología. Y la filología se encarga de estudiar los diferentes acontecimientos históricos, los contextos, la lengua y diferentes cosas que tienen que ver con la historia, con la sociedad, con los conceptos sociales. Es lo que hace la filología. Pero sí quiero aclarar también que Nietzsche sí hace filosofía. No estudia filosofía, pero hace filosofía. Y para mí la filosofía tiene que ver también con poder resignificar muchas cosas, aportar nuevos conceptos, modificar cosas que ya se tienen preestablecidas. Y Nietzsche hace esto, es decir, modifica conceptos que históricamente ya los están establecidos y él los cuestiona, los resignifica y añade y aporta nuevas ideas. Por eso digo que Nietzsche hizo filosofía. Por otro lado, la figura moral judeocristiana dentro de la vida de Nietzsche juega una dinámica importantísima. Como lo mencioné, pues su padre era un pastor luterano que muere cuando Nietzsche tiene 4 años. Pero es importante puntualizar que Nietzsche a los 12 años de edad manejaba un lenguaje, una prosodia judeocristiana muy buena porque se sabía diferentes conceptos bíblicos, diferentes ideas de Dios, diferentes ideas del cristianismo. Pero con el paso del tiempo también Nietzsche en los años 1967 entra a una universidad para estudiar teología. Con el paso del tiempo Nietzsche tiene su primera crisis espiritual y decide abandonar sus estudios teológicos para posteriormente estudiar lo que es filología. Quiero especificar también que las obras literarias de Nietzsche tienen un papel importante o tienen una ilustración judio-cristiana muy importante. Es una crítica directamente al cristianismo, a la moral cristiana. De hecho, si nos ponemos a analizar sus obras literarias, pues encontraremos diferentes cosas que tienen que ver con ese antagonismo, esa animadversión cristiana. Por ejemplo, pues su libro El Anticristo, el simple título del libro tiene que ver con ese antagonismo, esa animadversión dentro de los valores judeocristianos. Pero quiero puntualizar aún más que por lo menos 4 cosas que yo leí en uno de los últimos libros donde Nietzsche habla de conceptos judeocristianos. Por ejemplo, el primero de ellos que Nietzsche habla es de ese más allá que existe. Es decir, el hombre se enfoca, o la idea moral cristiana se enfoca mucho en qué pasará después de la muerte, si hay una vida eterna, si va a haber una reencarnación, un cielo nuevo, un paraíso. Y Nietzsche cuestiona esos principios y es una crítica brutal para con el cristianismo y da a entender Nietzsche por qué el judío cristiano se aboca tanto a estar esperanzado en esa vida después de la muerte cuando no es capaz ni siquiera de vivir su vida que está en esta realidad. Esa es una de las primeras ideas. Posteriormente cuestiona la fe y dice que la fe es estúpida. Estoy parafraseando esta frase o estoy más bien haciendo un señalamiento del aforismo que hace. Y dice que la fe es estúpida, la esperanza es el peor de los males, pues prolonga el tormento del hombre. Si nos ponemos a analizar la idea de Nietzsche y esta plasticidad que también tiene de interpretar la frase de Nietzsche, es lo que quiero hacer hoy, interpretar, hacer una exégesis de lo que está diciendo Nietzsche. Y la realidad de las cosas es que sí, a veces la esperanza o en muchas ocasiones la esperanza se vuelve absurdo y solamente se encarga de atormentar al hombre. Hay cosas que el hombre espera y saben que no va a pasar, pero va creando una falacia narrativa, va dándole una esperanza a eso que no va a ocurrir y se está atormentando y está prolongando más su tormento porque se va a dar cuenta en algún momento que lo que espera no va a suceder y si desde un principio se hubiera dado cuenta, pues hubiera evitado todo ese, prolongar todo ese mal, ¿no? Otros de los señalamientos que hace Nietzsche es ante Jesucristo, cuando dice, aquel hebreo que vino a la tierra para salvar al mundo de todos los males que había,
cuando llegó a la tierra y vio toda la miseria humana, vio todas las problemáticas sociales, ¿qué es lo que hizo? Bueno, pues anheló morirse y mejor fue a morir a una cruz. En ese momento también Nietzsche hace un señalamiento. Hay otro texto en el libro de Lucas donde habla acerca de la humillación. Y voy a parafrasear este texto donde dice que si alguien quiere ser el mayor, tendrá que humillarse. Es algo que dice la escritura. Y Nietzsche lo cita y dice, ¿por qué el hombre tiene que, para poder ser grande, tiene que autoflagelarse, tiene que causar una herida primero para posteriormente ser grande? ¿Por qué primero tiene que crear una culpa para después ser grande? Y Nietzsche dice, yo prefiero ahorrarme toda esa parte y irme directo y ser grande. ¿Para qué voy a pasar por ese proceso de humillación? Entonces Nietzsche cita al cristianismo, a la moral cristiana muchas veces, porque la realidad es que él creció en un entorno donde la moral era cristiana. Quiero abrir un paréntesis y citar a las dos ciencias humanas que estamos tocando, como lo es la teología y la filosofía. A través de estas dos ciencias, históricamente hay un debate en quién o cuál ciencia fue primero. Por ejemplo, los filósofos dicen que la filosofía fue primero que la teología y los teólogos dicen que la teología fue primero y después la filosofía. Y sus argumentos se basan en dos preguntas específicas. Por ejemplo, los teólogos dicen que primero fue la teología porque el hombre se pregunta o se preguntó, ¿quién me creó? Y de ahí dicen que surge la filosofía. Mientras que por otro lado los filósofos dicen que la filosofía fue primero porque el hombre se preguntó, ¿quién soy? Y de ahí se desprende la teología. Es un debate histórico que existe dentro de estas dos ciencias, pero me parece importante poderlo citar para también conocer tu punto de vista. ¿Quién crees que fue primero, la filosofía o la teología? Por otro lado, cerrando el paréntesis y retomando la vida de Nietzsche, quiero también puntualizar que existieron dos figuras importantísimas dentro de la vida de Nietzsche que fueron su inspiración intelectual. El primero de ellos fue el filósofo alemán Arthur Schopenhauer y por otro lado fue Wagner el compositor. Estas dos personas jugaron una parte importante dentro de la dinámica intelectual de Nietzsche, que fueron sus más grandes inspiraciones. En un momento de su vida, Nietzsche tiene una transfusión de sangre, lo cual esta transfusión pues marcaría el parteaguas de su salud y lo cual en algún momento lo llevaría a su muerte. En esa transfusión sanguínea, Nietzsche contrae sífilis. Y digo, eso dicen algunos autores que a través de esa transfusión, pues Nietzsche obtuvo esa enfermedad como la sífilis. Pero algunos otros autores mencionan que Nietzsche se metía con prostitutas y esto lo llevó a pues desarrollar esa enfermedad de sífilis. Con el paso del tiempo, ya en años más adelante, Nietzsche esa enfermedad lo llevó a la demencia, por lo cual se va al cuidado de su madre. En ese momento, algunos años después, la madre de Nietzsche muere y Nietzsche se tiene que ir con su hermana Elizabeth para el cuidado y es ahí cuando Nietzsche muere. Algunos autores afirman que Nietzsche muere amando su filosofía. Bueno amigos, hemos culminado el primer tomo de ¿Quién es Nietzsche? En las próximas semanas estaré subiendo los otros dos tomos, pero no se te olvide comentar, suscribirte y darle like a este video. Nos vemos en una próxima sesión.